No quiero a mi hijo porque es un enfermo. Lo quiero lejos de nuestras vidas porque yo no quiero que dañe a su hermano menor. Voy a contarles cómo fue mi historia. Fui abandonada por mi mamá desde que estaba muy pequeña. Fui criada por mi abuela materna. Mi abuela estaba muy enfermita, pero ella siempre vio por mí, hizo lo que mejor pudo por mí. Desde que tenía 14 años fui abusada por un familiar cercano que de vez en cuando iba a visitar a mi abuela y a mí. Esta persona me, me amenazaba de hacerme daño a mí o a mi abuela si yo no hacía lo que él me decía. Yo la verdad es que tenía mucho miedo porque esta persona era parte de una banda muy peligrosa de mi ciudad. Resulta que a los 15 años quedé embarazada por los hijos de este hombre. Mi abuela sabía lo que esta persona me hacía, pero pues ella estaba enferma y pues no era mucho lo que ella podía hacer por mí. Tuve a mi primer hijo. Nació muy enfermo, tenía muchas deficiencias en su cuerpo, su desarrollo, y también le diagnosticaron un tipo de autismo leve. Mi hijo tenía que estar en tratamientos constantes para que su salud pues no se deteriorara conforme él iba creciendo. Bueno, los abusos por parte de esta persona, ese familiar, continuaron y a los 17 años volví a quedar embarazada por este hombre. Mi segundo hijo nació sano, a diferencia del primero. Y aunque mis hijos fueron productos de los abusos de este hombre, la verdad es que yo los amaba y los quería y hacía lo mejor por ellos todos los días. Bueno, esta persona sí me daba lo que yo necesitaba económicamente para mí, para mis hijos, pero sus abusos y sus malos tratos hacían esto más insoportable de lo que era. Quise irme muchas veces, irme lejos, escaparme, pero no podía dejar a mi abuela sola porque ella solo me tenía a mí. Así que seguí soportando los malos tratos de este hombre un tiempo más por mi abuela y por mis hijos. Al fin y al cabo, con él no nos faltaba nada porque él nos daba todo. Resulta que un tiempo después, y para mi alivio, a este hombre lo agarran y se lo llevan preso por todas las cosas que había hecho. Eso fue un descanso enorme para mí, aunque confieso que en la parte económica, mis hijos, mi abuela y yo quedamos desamparados porque él era el que nos daba todo. Pero bueno, yo a los días consigo un trabajo y pude solventar un poco los gastos de la casa. Tristemente, unos meses después, mi abuela falleció. Su muerte me dolió muchísimo, de verdad. Yo amaba mucho a mi abuela, ella había hecho mucho por mí. Era como esa mamá que yo nunca tuve y perderla fue un dolor muy grande para mí. Yo trataba de superar la muerte de mi abuela mientras criaba a mis hijos y respondía por ellos, tratando de ser todos los días esa buena madre a pesar de todo lo que pasaba, porque yo estaba consciente de que mis hijos no tenían la culpa de nada. Después de la muerte de mi abuela, yo viví tranquila un tiempo, pero después de que mi hijo mayor cumplió los 7 años, más o menos, yo empiezo a experimentar otra clase de desafíos, de problemas. Resulta que mi hijo empezó a tener unos comportamientos bastante aberrantes y descolocados. Mi hijo mayor empezó a tocar de manera inapropiada a su hermano, mi hijo menor. Él se desnudaba y desnudaba también a su hermano, se masturbaba en cualquier lugar de la casa sin importarle quién estuviera presente. A él le gustaba estar agarrando mi ropa, incluso mi ropa íntima. Mi hijo se había convertido en un problema para mí. Bueno, gran parte era por las mismas enfermedades que sufría, pero yo ya no sabía qué hacer. Ya no lo pude ni siquiera enviar a la escuela porque recibía quejas todos los días de que se desnudaba en el salón, se masturbaba enfrente de los otros niños e intentaba desnudar a los otros niños. Por esta razón yo decido no enviarlo más a la escuela. Desde que yo empiezo a notar estos comportamientos, yo los llevo donde un especialista y llegué a pensar que eran cosas pasajeras. O sea, yo dije, no, esto pronto le va a pasar, solamente es llevarlo donde el especialista y ya. Pero no, conforme pasaba el tiempo, las cosas estaban peor, ya nadie me podía ayudar con él y por más de que yo luchaba e intentaba que mi hijo cambiara, eso no era posible, no ha sido posible.
En este momento ya no sé qué hacer, me siento cansada con todo esto. Me recomendaron llevarlo a algún centro especializado, un lugar donde los chicos con esta clase de trastornos mentales los ayudan. Ellos se quedan allí y reciben muchísima ayuda, pero son lugares muy costosos, yo no puedo pagarlos. Tengo muchísimo miedo de que conforme crezca la situación empeore y un día pueda hacerle daño a su hermano menor. Incluso he llegado a pensar que todo esto es como un castigo, algo que estoy pagando porque sinceramente yo no le encuentro otra explicación. En estos últimos días me he sentido más perdida que nunca, decepcionada, que incluso hasta he pensado en abandonarlo a su suerte. ¿Será que soy una mala madre por no querer a mi lado a un niño que está dañado mentalmente? Es que de verdad yo no puedo con esto. Esto es demasiado para mí. Simplemente no lo quiero en mi vida, ni en la vida de mi hijo menor.